Bien, repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento los que puedan. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. A ver, hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del... Vamos a ver, celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. ¿Qué significa hablar de Jesucristo, Rey del universo? A ver, yo pudiera como sacerdote darles a ustedes una catequesis cristológica sobre Cristo, Rey del universo, y darles un paseo por la Biblia y demostrarle bíblicamente cómo Cristo es el Rey del universo y todo lo demás, ¿sí? Pero pasaríamos unas buenas horas. Por eso quiero llevar la realidad de Cristo, Rey del universo, a la vida actual. Vamos a hacer lo que se llama una extrapolación, es decir, vamos a extraer la fiesta de Cristo Rey y la vamos a llevar a nuestra vida cotidiana. Vamos a ver qué significa para nosotros Cristo Rey del universo, y también vamos a ver cómo nosotros vamos a vencer al Rey del mundo y cómo le damos victoria al Rey del universo. Me explico. Porque para mucha gente Cristo no es el Rey de su vida. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada del Señor. Para ellos el Rey del universo, el Rey de sus vidas, son otro tipo de dioses. Vamos a poner un ejemplo. Para el joven que está en las drogas, ¿cuál es su Dios? La droga. Para el que está en la prostitución, ¿cuál es su Dios? La prostitución. Entonces, ellos están convirtiendo a este tipo de dioses del mundo en su Dios verdadero y no quieren saber nada del Señor. En la sociedad, por ejemplo, tenemos una vida social desmoronada. Y cuando hablo de una vida social desmoronada, me refiero a aquella gente que, por ejemplo, aprueban el matrimonio igualitario. Ay, es que ellos se aman, y si se aman, Dios los acepta como son. No, eso no es así. Ese es el Dios del mundo que quiere hacer ver que las cosas inmorales se pueden aprobar moralmente. Es decir, quiere hacer ver que las cosas que son inmorales se vean moralmente buenas, pero no lo es. Ese es el Dios del mundo y ya lo vamos a ver bíblicamente. ¿Por qué? Porque fíjense que los fariseos, creo que eran los fariseos, los escribas, no me acuerdo muy bien, los que estaban peleando todo el tiempo con Jesús, porque Jesús también tenía gente que le criticaba, que le juzgaba, que le condenaba, que le peleaba, que estaba pendiente de la vida de Jesús. Y se le acercaron a Jesús y le dijeron: a ver, Señor, es que Moisés nos permitió divorciarnos y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? No, Señor. Eso lo permitió Moisés porque ustedes eran muy duros de... No estamos muy lejos de la realidad, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuánta gente hoy en día es dura de corazón? ¿Cuánta gente hoy en día no quiere saber nada de Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? Eso lo hicieron por la dureza de sus corazones. Pero en el principio Dios los creó hombre y mujer. Dios no los creó hombre, hombre, mujer, mujer. Nada de esas aberraciones, pudiéramos llamarlo. Me perdonan a los que nos siguen también a través de las redes sociales, que muchas veces son muy susceptibles a este tipo de lenguaje. No, pero es que el problema fue que Dios, cuando creó a la humanidad, los creó hombre y mujer. Así es sencillo. Entonces, no podemos nosotros aceptar los dioses de este mundo. El Dios del mal, el Dios de las guerras. Fíjense que mucha gente dice: si Dios existiera, no habría tantas guerras. No, el detalle está que si nosotros creyéramos en Dios, no habrían tantas guerras. Eso sí. El problema es que nosotros queremos vivir lejos de Dios, y cuando vivimos lejos de Dios, estamos a la merced del espíritu del demonio, del reino de este mundo. Ya lo vamos a ver bíblicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos hablar de Jesucristo, Rey del universo, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo es realmente el Rey del universo?
¿Hay otro rey aparte de Cristo? Sí, el reino del mal. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo en medio de nuestras familias nosotros actuamos de la misma manera. Nos dejamos llevar por el reino del mal y no por el reino del bien. Vamos a comenzar. Romanos 12:21. Fíjense cómo la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21, escrita por Pablo, porque fue dirigida a los romanos. A ver, quiero hacer una aclaratoria. Ustedes saben que los protestantes dicen que la iglesia que es la pecadora, la ramera, la iglesia no sé qué, es la iglesia romana, porque los católicos son católicos, apostólicos y romanos, porque supuestamente están en Roma. No, la iglesia católica, nosotros somos católicos, somos apostólicos, ¿sí? Que está en cualquier parte del mundo, iglesia católica universal. Cuando Pablo estaba encarcelado, escribió una carta dirigida al pueblo de Roma. Recuerden que en aquel tiempo el centro del mundo era la ciudad de Roma, y ellos tenían que cristianizar Roma. Y por eso Pablo, estando encarcelado, le escribe a los cristianos que ya se habían convertido en Roma la carta a los romanos, para que los protestantes que nos ven no piensen que es la iglesia católica, que es la ramera y entonces la que está en Roma. No, es al pueblo romano que Pablo le escribe esta carta, ¿sí? Al pueblo de Roma, que luego la iglesia lo que hace es universalizarla, es decir, lleva esa carta a toda la vida cristiana. Y fíjense cómo Pablo nos va a advertir que hay alguien que hace el reino del mal. Vamos a ver, Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. Es decir, que no solo existe el bien, también existe el mal. No solo hay quien reina con el bien, hay quien reina con el mal. La pregunta es, ¿cuál reino gobierna nuestra vida? ¿El reino del bien o el reino del mal? Muchas veces decimos, no, a mí me gobierna el reino del bien. Pero tenemos un lujo de lengua kilométrica, ¿no? Sí. De eso ya veía un pequeño video de alguien, ¿no? Curiosamente el video comenzaba esa persona orando en la iglesia, en el Santísimo, y participaba de la misa. Y qué interesante, ¿no? Pero cuando salió de la puerta de la iglesia hacia afuera, se encontró un mendigo, lo despreció, se encontró una señora gorda y eso la trató como le dio la gana, eso trató a los pobres mal, se daba y todo ese tipo de cosas. Y luego en la noche vuelve otra vez a la iglesia a darse golpe de pecho. Y decía el título, cuando el fariseísmo reina en nuestras vidas. Y es verdad. Muchas veces decimos que somos del reino del bien y hacemos el reino del mal. No, si nosotros decimos que pertenecemos al reino del bien, debemos hacer las cosas bien. Y entonces dice Pablo en la carta a los Romanos, vuelvan a leer, ¿qué dice? No te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. No, antes bien, escuchen. Antes bien, vence al mal con el bien. Vence el mal con el bien. A ver, ¿cómo vencemos nosotros, por ejemplo, el mal de los matrimonios igualitarios? Esos matrimonios entre hombres y mujeres y mujeres. ¿Cómo lo vencemos? Valorando el matrimonio entre el hombre y la mujer. Valorando el matrimonio entre el hombre y la mujer. Que aquellos que están casados vivan realmente como personas casadas. Que sepan valorar el matrimonio. Por poner un ejemplo, ¿cómo vencemos el chisme? Me dijo un señor en una charla, cosiéndose la boca, padre. No, dejando de ser chismoso, ¿sí? Dejando de ser chismoso, así vencemos el chisme. ¿Cómo vencemos, por ejemplo, las ganas de no orar? Orando más, yendo más a la iglesia. ¿Cuánta gente hoy vino a la misa? Porque el padre dijo que iba a hacer misa de sanación y tenían rato que no venían a misa, ¿no? Interesante. La pregunta es, ¿cómo buscamos a Dios?
¿Qué andamos buscando? Y entonces cuidado y caemos como los protestantes, ¿no? En un cristianismo de sensaciones, en un sensacionalismo. Ay, voy a la misa de sanación porque en la misa de sanación sí se siente la fuerza del Espíritu Santo. Y parecemos los protestantes. Cuidado con esos católicos. Si usted es un católico que tenía meses que no iba a la misa y escuchó que había misa de sanación y hoy sí tuvo tiempo para ir a la misa, déjeme decirle con todo el respeto del mundo que Dios no le va a hacer nada. Sí, Dios no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios no avala los hipócritas y fariseos. Me perdonan que se lo diga con todo el canal del medio, pero Dios no ama a los hipócritas ni a los fariseos, ni a aquellos que van a las misas por sensacionalismo. No, Señor. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto y Dios es un Dios exigente. Dios te exige. Si usted quiere vencer el mal a fuerza de bien, debe ser un buen cristiano. Debe ir a misa constantemente. Que los domingos llueva, truene o relampaguee, usted diga, yo hoy voy a misa y punto. Que si su marido no quiso venir o su mujer no quiso venir, vaya usted y rece por su marido, pero no deje que la familia le impida a usted ir a la misa. Porque cuántas veces en la familia, y hoy vamos a hablar de la familia, ¿no? Cuántas veces en la familia, ay, porque el marido se puso bravo porque usted va a ir a la misa. ¿Qué acaso usted está enamorada del cura o qué? No, porque es que eso le dicen. ¿Usted para qué va a ir a la misa? Parece cura, le dicen las mujeres a los maridos. ¿Sí? A darse golpe de pecho, fariseo. Pero es que se nos olvida que los que vamos a la iglesia somos los pecadores. Muy bien. Entonces, hay que vencer el mal a fuerza de bien. Hay dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. La pregunta es, ¿cuál gobierna nuestra vida? ¿El reino del mal o el reino del bien? Ahora bien, fíjense otra cita muy interesante, ¿no? La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11, nos va a decir que para poder vencer el mal debemos revestirnos de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice así. Revestíos de las armas de Dios. Primera cosa, revestidos de las armas de Dios. A ver, si usted quiere que sea Cristo el que gobierne su vida, que reine su vida, su familia, su casa, su hogar, su trabajo, su empresa, todo lo que usted tenga, primera cosa importante, debes revestirte de las armas ¿de quién? Y no de las armas del mal. A ver, ¿cuáles son las armas de Dios? Me encanta, ¿no? Los católicos a veces lo piensan, ¿no? A ver, ¿cuáles son las armas de Dios? La primera, la oración. Un católico sin oración no está revestido de la arma de Dios. Y una oración no para que los demás lo vean y digan, ay, mira, este sí reza, este sí alaba a Dios. No. Esas oraciones hipócritas y fariseicas, Dios no las acepta, ¿sí? Revestido de la armadura de Dios, que en primer lugar es la oración. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando quieras orar, entra ¿a dónde? Tu cuarto, ¿cuál es? Tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, usted, su interior. Cierra la puerta. ¿Qué puerta tenemos que cerrar? ¿La de la casa? No. Tenemos que cerrar la puerta de nuestra mirada, la puerta de nuestra mente. Se debe cerrar a las cosas del mundo, porque hay gente que va a la oración y está en la oración y de repente, ay, mira, ¿y será que parería la vaca? Y se vuelven a acordar otra vez y arrancan otra vez con el rosario, ¿no? No, Señor. Cerrar la mente a las cosas del mundo, dice el Señor. Cierra la puerta, apaga la luz. En silencio, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. La primera armadura con la que nosotros debemos revestirnos para vencer la fuerza del mal se llama la oración. Segunda. Bravo. De 300 católicos que vemos en la misa, uno solo dijo. A ver, segunda, un cristiano sin Eucaristía es un pobre cristiano.
Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 35 en adelante, dice el Señor: yo soy el pan de vida, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. ¿Y dónde comemos y dónde bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Y si usted no va a misa? ¿Te estás revistiendo de la armadura de Cristo? No. Si usted va a misa de los 4 domingos al mes, hay amigos que tienen 5, pero los 4 domingos al mes, va un solo domingo, ¿te estás revistiendo de la armadura de Cristo? No. Padre, pero es que yo no tengo tiempo. Padre, que tengo que ordeñar, padre, que está lloviendo, que el barro, que esto. Míreme, nosotros metemos miles de excusas para Dios. Y yo siempre lo digo: llueva, trueno y relampaguee, si hay toros coleados, salimos. Mientras haya cerveza, toro coleado y carne asada, salimos. Pero para las cosas de Dios nos volvemos muy apáticos. Entonces, no nos revestimos de la armadura de Cristo, nos revestimos de las armaduras ¿de quién? Del demonio. Claro, cuando el diablo le dice a usted: mira, hay toros coleados, hay esto, y hay misa a la misma hora, usted está ahí. No, y de paso a la hora de la misa ponen el mejor turno. Y entonces comienza, como dijo un viejito: padre, pero es que misa tenemos todos los domingos en la iglesia. Toros coleados una vez al año. Y se muriera este sinvergüenza. Padre, usted sí nos desea el mal. No, yo le estoy diciendo la verdad, ¿sí? Estoy diciéndole la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces cambiamos a Dios por las cosas del mundo. Entonces, cuando hacemos eso, estamos dejando que el reino del mal gobierne nuestras vidas. Fíjense lo que dice, lea. Para Vuélvalo a poder leer. resistir a las acechanzas del diablo. Vuélvalo a leer. Revestidos de las armas de Dios. Revestidos de las armas ¿de quién? ¿Para qué? Vamos a ver. Para poder resistir a las acechanzas del diablo. Para poder resistir a las acechanzas del diablo. Es decir, al rey de lo malo. ¿Quién es el rey de lo malo? El diablo. Dice la palabra de Dios: el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Resistidles firmes en la fe. ¿Cuántos católicos nos tambaleamos? ¿Cuántos católicos entramos en duda? Porque la iglesia surgió un escándalo, entonces esa no es la iglesia de Cristo. Nos tambaleamos en la fe. ¿Acaso su fe estaba puesta en el cura? Que el cura de la iglesia hizo esto, entonces eso está mal. Entonces yo no voy más a esa iglesia porque esa no es la iglesia del Señor. ¿Acaso su fe estaba en el cura? Vuelvo a repetirlo. Revestidos de las armaduras de Dios, ¿para qué? Para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque el diablo te acecha día y noche. A ver, el que está casado, ¿cómo hace el diablo para que usted se divorcie? Ay, no me van a decir los que están casados cómo hace el diablo para que usted divorcie. Pues le pone una que esté más buena que la mujer suya. ¿Sí o no? Una que pelee menos que la mujer suya. Para ponerlo más sencillo. ¿Sí? Y entonces el diablo le va presentando cosas jugosas, cosas buenas, cosas bonitas, cosas apetitosas. Y entonces usted va a encontrar ahí lo mejor. Eso lo hace el diablo. Dice 2 de Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo, versículo 13, búsquela ahí un momentico. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, ahorita lo vamos a leer. El diablo siempre te va a poner a ti las cosas de la mejor manera. Siempre se te va a presentar de la mejor manera. ¿Para qué? Para que usted se revista de sus armaduras. ¿Qué quiere el diablo, por ejemplo? Que en el mundo reine ¿qué? El mal, las cosas malas. Que en el mundo reine las drogas, el alcoholismo, la prostitución. Que en el mundo reine las guerras. Que en el mundo reine las desviaciones. ¿Sí? El mal conocido hoy en día, amor libre. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. ¿Lo consiguió? Escuchen. ¿Qué quiere el diablo? Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos. Muy bien. Que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Muy bien.
Siga. Y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás. Escuche, de nada tiene de extraño, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. Se disfraza como una persona buena. A ver, usted está casado, aprenda a amar a su mujer, aprenda a amar a su marido. El diablo es puerco, el diablo le va a presentar a usted, mujer, un hombre que tenga más pelo que el padre, que tenga más chocolaticos que el padre, porque el padre tiene un torontico, ¿sí? Pero que tenga chocolaticos cuadritos, que su marido, que su esposo, que lo vea más bueno, que tenga los dientes mejor, más blanquitos, que no escupa chimú. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que usted se enamore de él. ¿Eso quién lo hace? El diablo. ¿Eso quién lo hace? El demonio. El diablo le va a presentar a usted la mujer más bonita, la más hermosa, la que se pone la minifalda, la que se pone los taconcitos y se ve altica, la que baila reggaetón, ¿sí? Que carga piercing en el ombliguito, en la orejita, ¿sí? Que le habla bonito y le dice papi mi rey, porque a la mujer suya no le dice papi mi rey, la otra sí se lo va a decir, ¿sí? Y entonces usted siente ese cosquilleíto aquí en la orejita y se le espeluca el pelo. Ese es el diablo, que le susurra al oído, ¿sí? Que le está diciendo, deje la vieja que tiene en la casa, esta está más buena, esta está más bonita, esta no tiene barriga, esta ya se hizo la lipo. ¿Ese quién es? El diablo. Pero vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 6, versículo 11, leímos el primero. Vuelva a leer el 11, por favor. Escuche. Revestido de las armas de Dios. ¿Revestido de las armas de quién? De Dios. ¿Cuáles son? Oración, Eucaristía. Esas son las armas de Dios. La caridad. La caridad es una arma de Dios. Dios siempre te va a presentar a ti la forma de que tú hagas la caridad. Eso que tú vives en la iglesia, eso que tú vives en el templo, tú vas a la Eucaristía, te encuentras con Jesús en la Eucaristía, escuchas la palabra de Dios. Eso tienes que hacerlo vida fuera de la iglesia. ¿Cómo se hace vida fuera de la iglesia? Lo que hemos vivido dentro de la iglesia a través de la caridad. ¿Cuánta gente nos encontramos en la calle que necesita de nuestra caridad? ¿Y cuántas veces nos cuesta hacerlo? Hay padres tan sinvergüenza que no son ni caritativos con su familia. Me perdonan los panaderos que están aquí, pero a veces van a la panadería y preguntan, ¿cuánto vale el pan? $1. ¿Y cuánto vale la caja de chimú? $2. Prefieren comprar la caja de chimú que el pan. No le hacen ni la caridad a su familia. Entonces, revestidos de las armaduras de Cristo, ¿cuáles son? Primero, dígalo duro, a ver, primero. ¿Por qué me gusta que lo repitan y lo digan duro? Porque las cosas buenas entran por el oído, por la escucha. Usted se enamoró porque escuchó a una mujer que le dijo hola, y ese sonidito le llegó al oído, le llegó al corazón. Entra por el oído. Entonces las cosas buenas deben entrar por el oído. La primera cosa importante para revestirnos de las armaduras de Dios es la segunda, Eucaristía. Vamos a misa. A ver, ahorita viene la novena en honor de nuestra Santa Patrona. ¿A qué hora es la misa de la novena? Vamos a ver quiénes van a hacer no, eso no se llama sacrificio. ¿Quiénes van a demostrarle el amor realmente a Dios a través de los santos cuando van a ir a la Eucaristía? ¿Cuánto duran las ferias? En Barinas, ¿cuánto duran las ferias? Como 15, 20 días, ¿verdad? No las pelamos. No, religiosamente. Hay gente que de Santa Lucía va a las ferias. Échele pluma. Si van a la feria, uno los escucha. No, que sale un carro a tal hora para la feria. Y si sale todos los días, mejor todavía, no hay problema. ¿Cuántos vamos a misa todos los días? Todos los días. Entonces, ir a la Santa Misa, Eucaristía instituida por el Señor en la última cena, cuando le dijo a sus apóstoles, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. Muy bien.
Tercera cosa para revestirnos de la armadura de Dios es la caridad. ¿Qué es la caridad? ¿Dar un pan? ¿Dar un kilo de harina? ¿Dar un kilo de arroz? No, eso es parte, ¿sí? Pero la caridad va mucho más allá. La caridad es escuchar al hermano. La caridad es sentarse a hablar con una persona, darle un buen consejo. La caridad es defender la iglesia. La caridad es no caer en el chisme. La caridad es no caer en discusiones. Esa es la caridad, parte de la caridad, que muchas veces no la ejercemos. Pensamos que la caridad es dar. Hay gente que dice, no, es que yo hago la caridad, le doy un kilo de arroz al pobre. Pero cuando el pobre da la vuelta, lo despelleja con la lengua. Sinvergüenza, que no trabaja, que Esa no es la caridad. Esa no es la verdadera caridad. Ahora, fíjense lo que nos dice la carta a los Efesios, ¿sí? Capítulo 6. Vamos ahora a leer el versículo 12, el versículo que sigue, escuchen. Porque nuestra lucha nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos. No va dirigida contra simples seres humanos. Hay otro poder más grande que el del ser humano, porque hay gente que se cree poderosa. Porque tienen esto, porque tienen aquello, se creen poderosos. No, eso lo gobierna el diablo. Eso lo gobierna Satanás. Eso le vendieron el alma. Hay gente que le vende el alma al diablo. ¿Sí? Hay gente sinvergüenza que le vende el alma al diablo. ¿Quiénes le venden el alma al diablo? Me perdonan la expresión. Pero aquellos sinvergüenzas católicos que es domingo y prefieren quedarse trabajando que ir a la misa. Le está vendiendo el alma al diablo. Porque el domingo es el día del... Ya Dios le dio a usted 6 días a la semana para que trabaje. Y claramente lo dice la palabra del Señor. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. ¿Será dedicado a quién? A Dios. Entonces, si usted trabaja el 7º día, ¿le está vendiendo el alma al quién? Al diablo. Porque lo que por agua se viene, por agua se le va. Lo que usted se ganó el 7º día no le va a alcanzar, pero para nada. Y está, no porque el Padre lo diga, está deshonrando a Dios. Estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios te ha bendecido y Dios te sigue bendiciendo. Ahora, es la manera y la forma en que tú debes bendecir a Dios. ¿Cómo? Participando de la Santa Misa, escuchando la palabra de Dios, dedicándole tiempo ¿a quién? A Dios. Escuche, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Vamos a ver, siga. Sino contra los principados. Sino contra los principados. ¿Qué más? Las potestades. Las potestades. ¿Qué más? Los dominadores de este mundo. Los dominadores de este mundo. A ver, ¿quiénes son? De este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. ¿Quiénes son los dominadores de este mundo tenebroso? Los espíritus del mal. Esos son los que dominan el mundo. Si usted no está con Dios, ¿está con quién? A ver, esto es como cuando alguien me dice, no, es que a los niños no hay que bautizarlo porque los niños no saben lo que están recibiendo. Dice la palabra de Dios que el diablo fue arrojado a la tierra como un rayo. Y si usted, papá y mamá, no bautiza a su hijo para que reciba, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, que el bautismo es para 2 cosas primordiales: perdón de los pecados y para recibir al Espíritu Santo. Y si usted no bautiza a su hijo, por lo menos para que reciba al Espíritu Santo, lo está dejando a la merced ¿de qué espíritu? Del mal. Así de sencillo. Y si usted no está cerca de Dios, entonces el diablo te va a agarrar. Es como aquellos que dicen, yo no me voy a casar por la iglesia, porque yo he visto gente que se casa por la iglesia. Tienen 30 años viviendo, se casaron por la iglesia y se divorciaron. Sí, ¿saben por qué? Porque durante 30 años el diablo los tenía en su dominio. Por tanto, el diablo no le iba a hacer absolutamente nada, porque ya el diablo los gobierna. Pero en el momento en que usted decide cambiar y decide casarse y quiere comenzar a caminar en la presencia de Dios a través del sacramento del matrimonio, porque como dijo el mismo Cristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿quién se pone bravo?
El diablo. En pocas palabras, ¿quién se arrecha? Y entonces es ahí donde él va a comenzar a decirle, vivió 30 años bajo mi dominio, yo sé cuáles son sus pecados, yo sé cuáles son sus debilidades, yo sé por dónde usted tiene que caminar para que vuelva a caer en el pecado. Y hace que se divorcie. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque usted está dejando que el espíritu del mundo gobierne su vida. Por eso la pregunta es, ¿quién es el rey de nuestra vida? ¿Es Jesús o es el demonio? Siga leyendo. Por eso, tomar las armas de Dios. Por eso, revestirse, tomar las armas ¿de quién? Como cuando usted va a la guerra y le dicen, bueno, tome su arma y usted vaya a agarrar lo mejor que tenga, ¿verdad que sí? Bueno, católico, tomen las armas de Dios. Armas de Dios, ¿cuáles son? Primera, segunda, tercera. Muy bien, esas son las armas de Dios: oración, Eucaristía, caridad. Hay muchas armas de Dios, pero las primordiales: oración, Eucaristía, caridad. Escuche lo que dice la palabra. Para que podáis resistir en el día funesto. Para que puedan resistirle ¿a quién? Voy a volver a comenzar la homilía. A ver, si usted se está revistiendo de las armaduras de Dios, oración, Eucaristía, caridad, usted se está revistiendo, usted tiene las armas de Dios en sus manos. ¿Es para usted resistirle a quién? Al diablo, ¿sí? Al demonio. Es que pasa que en la misa hay algunos que están dejándose poseer por el diablo. También va a misa, escuchen esto, el diablo también va a misa, sí. ¿Usted creen que cuando Judas estaba en la última cena, dice la palabra de Dios, que el diablo entró en quién? En Judas. Es decir, que el diablo también estuvo en la última cena viendo lo que estaba haciendo Jesús. Así está, que hay mucha gente que el diablo ya los tiene poseídos. El diablo les pasa la colita y le hace y bueno, y uno lo ve que apenas blanquean los ojos. Los tiene poseído el diablo, ¿sí? Porque le apuesto que tuviera una musiquita a dormir, ahí sí estuvieran bailando, ¿sí? El diablo ya los tiene poseídos. En la misa el diablo los posee a muchos. Entonces fíjense, si usted se reviste de las armas de Dios, oración, ¿es para qué? Para poder resistir en el día funesto. Para poder resistirle ¿a quién? Al diablo. Siga leyendo. Y manteneros firmes después de haber vencido todo. Y para que se mantengan firmes. Espíritu de Dios, Rey del universo, o espíritu del demonio. ¿Cuál gobierna nuestra vida? Es la gran pregunta. Pero dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, que hay mucha gente que habla de Dios, pero que no conoce a Dios. Sí, Señor. Hay mucha gente que pregona de Dios, que habla de Dios, pero poco conoce de Dios. ¿Por qué poco conoce de Dios? Porque es la gente que va a la misa a dormir. Es la gente que va a la misa a ver quién fue a la misa. Hay gente que uno sin preguntar le dice, no, es que el domingo pasado fue fulanito y fulanito fueron a la misa. Mira, esa gente tenía tiempo que no iba a la misa. Uno dice, provoca a veces como contratarlos de cámaras y colocarlos aquí en la casa cural para que vigilen todo, ¿sí? No, usted va a misa es a escuchar la palabra de Dios, para que usted pueda hablar de Dios. Usted no puede hablar de Dios si usted no lo conoce. Hay gente que habla de Dios y no lo conoce. Escuchen. No os engañéis. No se engañen, escuchen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas. A ver, papá y mamá que deja que su hijo a las 10, 11, 12 de la noche esté en una moto saltando caballitos, que vaya a la fiesta. Esas son malas compañías que le van a quitar las buenas costumbres, que le va a decir, ¿usted a misa? Vamos para la cancha, que lo que es un partido de fútbol. Vamos para la fiesta, vamos para esto. Entonces, cuando usted permite eso, está dejando que sus hijos se le vayan las buenas costumbres gracias a las malas compañías. Siga leyendo.
Entrad en razón. Entren, dice la palabra de Dios, en razón. Entren en razón. ¿Por qué? Porque después lo más triste es que llegan a la iglesia, traen al muchachito muerto, porque en estos días había una fiesta aquí en el pueblo. A mí me daba tristeza. Unos carajitos, otras criaturas no pasarán de 20 años. Desde la primera casa del pueblo, cuando uno consigue donde vive la señora Merce. ¿Dónde está la señora Merce? Por ahí la vi en misa de rato. ¿Sí? 4 o 5 criaturas. Agarraron esas motos, compañeros, las prendieron y uno les dijo, fuera. Mire, eso iban como alma que lleva el diablo. Yo les dije, Virgen del Carmen bendita, yo creo que voy a tener funeral estos días, ¿sí? Mire, eso apenas escuchaba la pura moto. Y apenas uno que lo estaba viendo apenas esperaba el coñazo. ¡Pah! Por allá, ¿no? ¿Te imaginas que a esas criaturas le salga un búfalo? Venga un carro sin luz. Alguien que venga de repente accidentado con un problema eléctrico y sin querer queriendo venga poco a poco y se lo encuentren de frente. Padres, entren en razón. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Estamos dejando que el espíritu del mal los gobierne. Estamos dejando que el espíritu del mal se apodere de nuestros hijos. Cuando le permitimos todo este tipo de sinvergüenzuras, porque esos son sinvergüenzuras. Después vienen a la iglesia con el cuerpo del muchacho llorando y dándose golpe de pecho y diciendo Dios es malo. Ahí es donde me provoca decirle, Señor, personifíquese, ¿sí? Baje, muéstrele el video de lo que estaba haciendo su hijo y dele 2 cachetadas. A que no sea sinvergüenza, fariseo, hipócrita. No entramos en razón. No entramos en razón. Y queremos que nuestros hijos sean los mejores del mundo. Pero cuando nosotros le aplaudimos sin vergüenzuras, estamos dejando que el espíritu del demonio se apodere ¿de quién? De ellos. ¿Qué más dice? Entrad en razón como conviene y no pequéis. Entren en razón como conviene. ¿Usted qué prefiere? ¿Llorar a su hijo porque le dio permiso para irse a una fiesta y su hijo inconsciente, que no está bien formado todavía, un ombligo verde, como decía mi difunto padre, que todavía no se le ha madurado el ombligo, y se mata en una moto? ¿O verlo llorar en la casa de rabia porque usted no lo dejó salir? Eso, la rabia se le pasa, y la lloradera en la casa también, ¿sí? Pero usted va a llevar ese dolor si se le mata a su hijo en una moto el resto de su vida. Y un cargo de conciencia, porque no tomó conciencia, porque dejó que el espíritu del diablo lo gobierne, dejó que el espíritu del mal lo gobierne. Sí, señores, hay que tener paciencia, hay que tener firmeza y hay que tener razón. Y hablo de ese sencillo ejemplo, de ese sencillito ejemplo que pasó hace unos 8 días atrás, creo que fue, ¿sí? 8 días atrás, sí, 8 días atrás exactamente. Y si están en misa los sinvergüenzas, eso saben lo que le estoy diciendo, ¿sí? No sean sinvergüenzas. No le hagan pasar malos ratos a sus padres. Los jóvenes que están aquí en la misa, tomen conciencia. Parando caballito en uno de estos policías acostados, se le baja moto de para atrás, le da un golpe en la cabeza y bórralo. Qué bonito quedó, qué bello, hermoso, ¿sí? Y después la gente anda diciendo, ay, quedó igualito en la urna. Y dice, ay, quedó igualito. Igualito no, estaba vivo y se murió por inconsciente. Ahora bien, el Salmo 121 dice algo muy interesante. Cuando nosotros caminamos en el camino de Dios, valga la redundancia, el Salmo 121, versículos 7 y 8 nos va a decir algo interesante. Vamos a escuchar. Yahvé te guarda del mal. Dios te guarda del. Si usted camina en la presencia de Dios, Dios te va a guardar del mal. Dios te va a guardar. Recuerdo, si mal no recuerdo, creo que fue San Antonio de Padua, un santo de nuestra iglesia, hace muchos años atrás. Era un santo muy querido por el pueblo, pero muy odiado por los poderosos, por los que tenían, mire, de la buena.
Creo que fue San Antonio de Padua. Si estoy equivocado, me corrigen. Y fue invitado a comer. Y resulta que la gente que lo invitó a comer, estos desgraciados sinvergüenzas, ¿sabe qué hicieron? Le echaron veneno a la comida del santo. Pero como el santo, dice la palabra de Dios, ¿cómo dicen? Yahvé te guarda del mal. Como el santo caminaba en la presencia de Dios, Dios lo guarda de él. El hombre se echó la cruz, bendijo los alimentos y vengas en tu reino. Y resulta que al santo no le pasó nada. Nada. Y entonces dijeron los que estaban allí: nosotros nos vamos a convertir, vamos a creer en su Dios. ¿Por qué? Le dijo el santo, le preguntó, ¿por qué? Porque nosotros le echamos veneno a su comida. Le echamos 3 pasitos y usted no se murió. Por tanto, a usted lo protege alguien que es más poderoso que nosotros y se llama Dios. ¿Qué dice el Salmo 121, versículos 7 y 8? Yahvé te guarda del mal. Yahvé te guarde del Dios te protege del mal. ¿Qué más? Es el guardián de tu vida. Dios es el guardián de tu. Ay, padre, es que yo le eché la bendición a mi hijo para que fuera a la fiesta. Muy bien. Pero su hijo en el trayecto de su casa a la fiesta votó a Dios. ¿Y se dejó dominar por quién? Por el diablo. Porque hay algo interesante de Dios. Que Dios siempre respeta nuestra libertad. Dios llega hasta donde usted se lo permita. De ahí para adelante, Dios no pasa. Por eso cuando yo hago matrimonios, le digo a la gente: epa, vinieron a buscar la bendición de Dios y llévensela. Llévense a Dios para su casa. No lo dejen en la iglesia. Hay que llevarse a Dios. ¿Qué más dicen? Yahvé guarda tus entradas y salidas. Si tú sales de tu casa, Dios te protege. Si tú entras a tu casa, Dios te protege. Dios guarda tus entradas y tus salidas. Para donde usted vaya, Dios lo va a bendecir, porque usted está caminando en la presencia de Dios. Qué interesante. Por eso la primera reflexión, por eso les dije el domingo pasado, vengan con tiempo, porque vamos a hacer misa de sanación, vengan con tiempo. La primera reflexión es: ¿qué gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿El rey del mundo que se llama el demonio o el rey del universo que se llama Dios? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna nuestra familia? ¿Quién gobierna nuestra casa? ¿Quién gobierna nuestro hogar?